Hola, si has llegado hasta aquí, estás en mi canal de YouTube Psicología con Adelaida, especialmente en este playlist de Psicopatología con Adelaida. Este es un espacio que he abierto y que nos he querido regalar a todos los que somos o estamos interesados en todo lo que es la salud mental para que podamos en este arte tan difícil de el diagnóstico y de poder ayudar a reconocer desde la psicología basada en la evidencia las características de los diagnósticos para que podamos ir avanzando en ese tema y tener una base que nos permita repasar este conocimiento, mirarlo, profundizarlo e ir aprendiendo juntos en este arte. Si tú quieres unirte a este grupo, tenemos un grupo en Facebook que se llama Psicopatología con ADE, donde les he ido compartiendo el material que apoya cada uno de estos videos. Estamos trabajando sobre trastornos de personalidad. Este es nuestro tercer encuentro sobre los trastornos de personalidad y en esta ocasión vamos a profundizar sobre el modelo alternativo para evaluar trastornos de personalidad. Entonces voy a compartirte a continuación una presentación que he hecho que nos va a facilitar mucho este tema y nos va a ir llevando y nos va a servir de apoyo para ir navegando juntos en este tema tan interesante y en este nuevo abordaje que vamos a hacer de lo que son los trastornos de personalidad. Entonces, te voy a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en los otros videos para contextualizarte. Sin embargo, si quieres profundizar, podrías volver en este playlist y empezar a ver desde la introducción de los trastornos de personalidad. Habíamos dicho que la personalidad está compuesta por rasgos que son disposiciones o tendencias de una persona a comportarse y a responder a los otros de una manera consistente. Los rasgos de personalidad son partes persistentes en la forma de percibir, de relacionarse, de pensar sobre el entorno y sobre uno mismo, que obviamente se ponen de manifestación en contacto con los otros o en contextos sociales. Los rasgos de personalidad, y esto es muy importante que lo tengas claro, constituyen trastornos de personalidad solamente cuando son inflexibles y desadaptativos. Esas dos palabras me las vas a escuchar muchísimo hablar en la medida en que vayamos profundizando en el resto de trastornos que vamos a ir estudiando, porque donde hay inflexibilidad y donde hay dificultad para adaptarse, ya tú sabes que ahí hay algo que está dificultando todo lo que es la salud mental. Ojo con eso, con la inflexibilidad y lo desadaptativo o la dificultad para adaptarse al ambiente. Y esto causa un deterioro funcional significativo y un malestar subjetivo. Es una de las cosas interesantes del trastorno de personalidad que quiero que tengas claro porque cuando vayamos avanzando en los otros trastornos, te vas a dar cuenta que hay muchos trastornos en el que la persona no tiene ese nivel de introspección para darse cuenta de su malestar subjetivo o del malestar que puede estarle generando a otros. La clasificación de los trastornos de personalidad se ve en varios modelos, como por ejemplo dimensiones y categorías. Entonces, lo que este modelo ha hecho es integrar tanto el modelo de las categorial como las dimensiones. Entonces, en lo categorial vemos el diagnóstico requiere distintos criterios para tener un umbral de valor. Los fenómenos difieren tanto cualitativa como cuantitativamente. Las diferencias entre los casos y los no casos están implícitas en la definición. La severidad es un concepto que satisface muy poco el criterio diagnóstico y un diagnóstico desde lo categorial frecuentemente incluye otros puntos de vista desde lo jerárquico. En el modelo dimensional, la ocurrencia de ciertos rasgos de alta intensidad puede atenuarse por la ocurrencia de otros rasgos. Es decir, nosotros vamos a encontrar personas que tienen distintas categorías y distintas respuestas desde los rasgos. Los fenómenos difieren solo cuantitativamente los distintos niveles de severidad
Y las diferencias entre los casos y los no casos están delineadas por esto que nosotros vamos a mirar y a profundizar. La severidad es un concepto demarcado y en consecuencia bajo en individuos no afectados y diagnósticos múltiples y compatibles, ¿ok? Entonces, estos dos caminos que son divergentes, este modelo los abarca desde los rasgos, desde la personalidad en los rasgos de la normalidad que nos habla la psicología y dentro de los trastornos de personalidad que hablamos de categorías clínicas o clusters en psiquiatría que ya los vimos, pero sin embargo te los comparto y los vamos a volver a profundizar y a mirar. La definición de un trastorno de personalidad es un patrón persistente de experiencia interna y de comportamiento que se desvía marcadamente de lo esperado según el entorno cultural. Me detengo un poco aquí porque si tú miras de una manera un poco crítico esto, las personas que son muy inteligentes, las personas que son muy creativas, las personas que han ido haciendo que se den muchos cambios en su historia, han tenido una manera muy marcada de desviarse de lo que se espera culturalmente. Entonces, por eso hay que mirar esto dentro de todo el contexto que vamos a ir profundizando. Existe entonces un patrón inflexible y esto es de inicio durante la adolescencia y los principios de la edad adulta, es decir, es algo que es consistente y que viene acompañando a la persona desde tiempo atrás. Es estable a lo largo del tiempo y tiene un malestar subjetivo y se presenta un deterioro en el funcionamiento de la persona. Las áreas en las que se manifiestan los trastornos de personalidad, vamos a mirarlas rápidamente en la parte cognitiva, es decir, en las formas de percibir, de interpretarse a sí mismo y interpretar a los otros y la forma en la que se interpretan los sucesos, en la forma afectiva, es decir, en el rango, la intensidad, la labilidad, la adecuación de la respuesta emocional, en el control de impulsos y la necesidad de gratificación que la persona puede tener y en las formas en que la persona se relaciona con nosotros. Entonces, en el trastorno de personalidad vamos a ver y vamos a profundizar una personalidad normal, estadísticamente hablando, y una personalidad con rasgos de anormalidad. El punto de corte en esto es muy arbitrario en cuanto a eso, por eso vamos a empezar a verlo desde las dimensiones. Y en el estudio de personalidad se ha hecho todo un estudio longitudinal en el tiempo. El trastorno de personalidad aparecía en el DSM-4 como otro eje. Aquí aparece a partir del DSM-5, aparece integrado al resto de los trastornos y se dibuja lo que eran los ejes multiaxiales que estudiábamos tanto en el DSM-4. Entonces, en la clasificación actual de lo que hemos visto, y si quieres profundizar en esto, te recomiendo que vayas a los videos que ya están montados aquí en mi canal. Hablamos de que existen tres grupos básicos o clusters que clasifican a las personas por las características que tienen. Entonces, los trastornos de personalidad correspondientes al grupo A, estamos hablando de personas extrañas, excéntricas, introvertidas, con un déficit social, con ausencia de relaciones próximas, son desvinculados, con baja dependencia y tienen más bien este grupo se caracteriza porque están siempre como a la defensiva de los otros o viendo las relaciones y la intimidad con los otros como algo que es peligroso o no deseado. En el clúster B tenemos a los sujetos impulsivos, emocionales, llamativos, extrovertidos. Aquí hay inestabilidad social e interpersonal. Son impulsivos, hay alta búsqueda de la novedad. Entonces, dentro de este grupo, la forma en la que ellos se relacionan con los otros, a diferencia del grupo A, es que ellos necesitan a las personas para tener sus escenarios, ¿sí? Como lo vimos en los dos videos pasados. Si quieres verlos, puedes profundizarlos y mirarlos con más, como dentro de cada uno sus características y sus esquemas de pensamiento. Dentro del clúster C tenemos a
los sujetos ansiosos o temerosos, donde hay presencia de conflictos interpersonales e intrapsíquicos, temerosos con alta evitación al daño, con alta frecuencia de individuos con diagnósticos múltiples o mixtos en la personalidad. Es importante que tengas esto en cuenta y que empecemos a trabajar con el concepto de comorbilidad. La comorbilidad significa cómo un trastorno puede convivir con otros trastornos. Entonces nosotros vamos a empezar a profundizar en esto para poder empezar a hacer un buen diagnóstico diferencial y saber por qué este trastorno es este y no es este y dónde está esa parte en la que pueden convivir varios trastornos juntos y cómo poder hacer un buen diagnóstico para poder empezar a hacer una buena intervención y un buen tratamiento. Entonces, el punto de corte, esto ya lo vimos. Vamos a adelantarnos acá. Entonces, tenemos que dentro del clúster A tenemos a los trastornos paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. Dentro del clúster B tenemos el antisocial, el limítrofe o emocionalmente inestable o borderline, como se conoce en algunas referencias o textos, el histriónico, el narcisista. Dentro del clúster C tenemos el trastorno de evitación de personalidad, el trastorno de dependencia y el trastorno obsesivo compulsivo. Ojo aquí que el trastorno obsesivo compulsivo lo vamos a encontrar como trastorno de personalidad y más adelante lo vamos a estudiar también como un trastorno del estado de ánimo que vamos a profundizar en él. Entonces, el modelo alternativo de los trastornos de personalidad que nos propone el DSM-5 mantiene ambos modelos, el tradicional y el de los tipos alternativos, pretende mantener la continuidad con la práctica clínica actual e introducir una nueva aproximación, resuelve el problema del gran número de diagnósticos mixtos e inespecíficos que se daban en el DSM-4 y el nuevo modelo enfatiza los rasgos de personalidad y el concepto dimensional y destaca la alteración en el funcionamiento. Entonces, esto está basado dentro de estos modelos. Aquí te los dejo por si tienes interés en profundizar algunos. El modelo Big Five, que lo vamos a profundizar. El modelo de Cloninger, el modelo de Leslie, el modelo de los tres factores de Clark y Watson, las dimensiones circunflejas e interpersonales de agencia y comunión, que evalúa las relaciones interpersonales en términos de dominancia y solidaridad, y las tres polaridades que plantea Million, uno y los otros, activo, pasivo, placer y dolor. Entonces aquí vamos a ir profundizando en esta visión. Dentro del modelo Big Five vamos a ver, se plantea, aquí te lo planteo, lo vamos a volver a mirar más en profundidad. Uno como apertura, o sea, la persona, esto es la parte como sana, la apertura, lo artístico, la curiosidad, lo imaginativo, en la escrupulosidad, la persona que es eficiente, organizada, planificado, responsable. En el tercero está la extraversión, donde la persona sería activa, asertiva, energética, gregaria. Los gregarios son las personas que les gustan estar en grupos. En el cuarto tendríamos la agradabilidad, que es la generosidad, amabilidad y calidez, y cuando la persona es confiada. Y en el quinto tendríamos el neuroticismo, o sea, ansiedad, tensión, inestabilidad, preocupación y autocompasión no vista de una manera positiva, sino como mucho el estado de la víctima. Dentro de los criterios generales del DSM-5 para un trastorno de personalidad, tenemos generalmente esto, que lo vamos a ir desglosando cuando empecemos a ver uno a uno los trastornos, pero a nivel general tenemos en el criterio A un deterioro moderado o grave en el funcionamiento propio e interpersonal, uno o más rasgos de personalidad patológicos. Ya después veremos cómo cada trastorno tiene rasgos específicos, rasgos y un deterioro en el funcionamiento relativamente permanentes e inflexibles en sus diferentes situaciones sociales y personales, relativamente estables en el tiempo que aparecen durante la adolescencia y la edad adulta joven, no están mejor explicados por otro trastorno mental.
y no se puede atribuir a sustancias o enfermedades médicas. Siempre nosotros en el DSM-5 vamos a ver que estos tres criterios finales hacen una aclaración del trastorno que nosotros estamos viendo, que no se explica por la presencia de otro trastorno mental, que no se explica por consumo de drogas o por otras enfermedades físicas que la persona pueda tener y que no está presente dentro de la expresión cultural del grupo en el que la persona pertenece. Entonces, los trastornos de personalidad están caracterizados, o bueno, no solamente los trastornos de personalidad, están caracterizados porque hay dificultades en el funcionamiento personal y rasgos de personalidades patológicos. Por lo tanto, los trastornos de personalidad es un requisito mirar cuáles son esas dificultades en el funcionamiento personal y cuáles son esos rasgos específicos del trastorno como tal. Entonces, en cuanto al funcionamiento personal, hoy vamos a aprender a manejar esto. A mí me ha resultado muy útil y yo lo he seguido utilizando para mirar el funcionamiento personal de mis pacientes. Entonces, vamos a mirarlo en estas cuatro facetas. En el funcionamiento del yo, vamos a hablar de lo que es identidad y vamos a hablar de lo que es autodirección. La identidad como el conocimiento y la relación que yo tengo de mí mismo, el reconocerme como un ser único y tener los límites claros con los demás. La autodirección es saber hacia dónde voy, cuáles son mis motivaciones, hacia dónde me quiero dirigir. Y en el funcionamiento interpersonal tenemos la empatía, o sea, la capacidad para ponerte en el lugar del otro, para entenderlo, y la intimidad como ese deseo de acercarte y de compartir más con los otros. Entonces vamos a ir profundizando en cada una de estas facetas tan importantes que no solamente nos van a servir para mirar el trastorno de personalidad, sino que nos van a permitir ir mirando todos los otros trastornos que vayamos estudiando o la manera en la que vayamos haciendo intervención o conociendo a nuestros pacientes. Este cuadrito está en el DSM-5 que ya te compartí, lo tienes en el grupo. Entonces aquí decimos que vamos a evaluar como cero o poca, vamos a evaluar de 0 a 4, donde 0 es poca deficiencia, es decir, estamos hablando de un comportamiento de una persona normal en cuanto a su identidad, su autodirección, su empatía y su intimidad. Calificamos como 0. No te preocupes que ahorita lo vamos a profundizar más. Calificamos como 1 cuando hay algo de deficiencia a nivel de identidad, a nivel de autodirección, a nivel de empatía y a nivel de intimidad. Calificamos como 2 cuando hay una deficiencia moderada, es decir, en cuanto a la identidad, en cuanto a la autodirección, en cuanto a la empatía, en cuanto a la intimidad. Calificamos como 3 cuando hay una deficiencia severa en cuanto a la identidad, a la autodirección, a la empatía y a la intimidad. Y calificamos como deficiencia extrema en cuanto a la identidad, la autodirección, la intimidad y la empatía con los otros. Aquí lo vamos a ir desglosando y te lo voy a ir explicando uno a uno. Es bueno que tú tengas este cuadrito, que tú lo hagas, que tú lo copies, que tú lo guardes para que puedas empezar a mirar esto con tus pacientes, para que puedas empezar a tener esta manera de evaluar muy sencillamente de 0 a 4 cómo está tu paciente, tu consultante en cuanto a su identidad, en cuanto a su autodirección, en cuanto a su empatía y en cuanto a su intimidad. Y aquí vamos a ir profundizando uno a uno estos aspectos. Entonces dijimos que hay un nivel 0 cuando no hay perturbación. Estamos hablando de una persona en unas condiciones normales o sin un diagnóstico hecho. Entonces, en la identidad hay conciencia de un yo único y tiene sus límites. Tiene una autoestima regulada, tiene una amplia gama de emociones que se da permiso de vivir y de gestionar. En cuanto a su autodirección, tiene metas realistas, estándares apropiados, reflexión sobre la experiencia interna, ¿ok? En cuanto a la empatía, podríamos decir que comprende las experiencias y motivaciones de los demás, aprecia los puntos de vista diferentes a los propios, comprende el efecto de sus acciones en los demás.
En cuanto a la intimidad, em, tienen múltiples relaciones que son satisfactorias y duraderas, relaciones cercanas y recíprocas y de mutuo apoyo y respuestas flexibles al comportamiento de los demás. Es decir, esta es una persona sana sin trastornos como tal. En cuanto, ahora vamos para el nivel uno, que es cuando hay alguna perturbación. Entonces hay una perturbación en cuanto a la identidad, es decir, el sentido de identidad está intacto con cierta pérdida durante momentos de angustia o de ansiedad. La autoestima es inestable, es decir, sube y baja con frecuencia y tiene una restricción en la gama emocional. Vamos a ver que aquí a la persona hay emociones que le cuesta trabajo aceptar o gestionar, ¿ok? En cuanto a la autodirección, está excesivamente dirigido a las metas, a veces conflictivas o inhibidas, metas poco realistas o inadecuadas, lo que limita su cumplimiento. Es decir, si tienes muchas metas que tienen conflicto entre ellas, pues vas a llevar a no poderlas realizar. Capaz de autorreflexión, lo cual es unilateral, tomando en cuenta que solo mira la parte emocional o solamente mira la parte intelectual en las cosas. En cuanto a la empatía, tiene dificultades para comprender las experiencias de los otros, atribuyéndoles expectativas pocos razonables o deseos de control. Tiene una resistencia a considerar diferentes perspectivas, aunque sea capaz de hacerlo, y la conciencia del efecto de sus acciones en los demás no es uniforme, ¿ok? En cuanto a la intimidad, es capaz de relacionarse y tener relaciones duraderas, pero limitadas en cuanto a la profundidad y la satisfacción que la persona está teniendo con esa relación. Hay capacidad para relaciones íntimas y recíprocas, pero inhibidas, en especial si son muy intensas o conflictivas. La cooperación está limitada por estándares irreales o por la incapacidad de respetar las ideas y los sentimientos de otros, porque aquí ya dijimos que hay algún tipo de deterioro. En cuanto a una perturbación moderada, estamos hablando ya del nivel 2. En cuanto a la identidad depende excesivamente de los otros, con sus límites muy comprometidos. La autoestima es vulnerable, hay mucha preocupación por la evaluación de los otros y tiende mucho o depende mucho de lo que los otros le digan, y esta autoestima es como alejada de la realidad, o sea, o está muy inflada o está muy disminuida. En cuanto a la autorregulación, es dependiente de la evaluación externa con relaciones emocionales fuertes, de rabia, de fuerza, y cuando la autoestima resulta amenazada. ¿Ok? En cuanto a la autodirección, las metas son un medio para ganar aprobación y por lo tanto carecen de coherencia y de estabilidad. Las normas personales son excesivamente exigentes o tolerantes con sentimientos de falta de autenticidad. Hay perturbación de la capacidad y la reflexión de la experiencia interna. En cuanto a la empatía, la sintonía o consonancia excesiva con los demás, pero solo respecto a la importancia de sí mismo, es decir, soy autorreferente ahí, excesivamente autorreferente, lo que limita la comprensión de las otras personas. Entonces, yo, porque yo, mi yo. Los efectos de la propia conducta en los demás son ignorados o evaluados de forma poco realista. ¿Ok? En cuanto a la intimidad, se relaciona con los otros, pero con conexiones superficiales. Las relaciones íntimas están basadas en la necesidad de autorregulación y autoestima con expectativas no realistas, es decir, como que poner a la otra persona para el norte para que los ayude de cierta manera a los utilizan para poder autodefinirse o tener ese permiso de intimidad que resulta ser beneficiosa para ellos. Tienden a no ver las relaciones en forma recíproca y coopera principalmente para beneficio personal. ¿Ok? Entonces el nivel de perturbación es severa. En cuanto al sentido de identidad, es un sentido este es el nivel de perturbación ya severa. Aquí empezamos a ver que en cuanto a la identidad, el sentido está débil de autonomía o de agencia, las experiencias o la falta de identidad, hay un vacío, hay una definición de límites que es pobre o rígida,
Puede haber sobreidentificación con otros, sobre énfasis en la independencia o vacilación en ambas. La autoestima es muy frágil, fácilmente influenciada por los acontecimientos y la autoimagen, lo que dicen los otros. La autoevaluación no tiene matices. La autoevaluación o el autoagrandamiento es lógica o irrealista, o un autoagrandamiento o al contrario, sentirse muy disminuidos. Las emociones pueden ser rápidamente cambiantes o un sentimiento crónico y estable de desesperación. En cuanto a la autodirección en el nivel 3, estamos hablando de que hay dificultad para establecer y alcanzar metas personales. Los estándares internos para conducirse no son claros, son contradictorios. La vida la experimenta como sin sentido o peligrosa. Está significativamente comprometido con la capacidad para reflexionar y comprender los propios procesos y los de los otros. En cuanto a la empatía, la capacidad de considerar y comprender los pensamientos y sentimientos y comportamientos de otra gente está muy, muy limitada. Puede discernir aspectos muy específicos de la experiencia de los otros, particularmente en las vulnerabilidades y el sufrimiento. Le cuesta mucho trabajo darse cuenta de esto. Generalmente no es capaz de considerar las perspectivas alternativas o diferentes de él. Se siente muy amenazado por diferencias y la opinión y los puntos de vista de los otros, y generalmente quiere tener la razón a como dé lugar. Confuso, no enterado del impacto de sus propias acciones en los otros, a menudo extrañado por las ideas o las acciones de la gente, atribuyendo esto a motivaciones muy destructivas. Y ahí nos vamos ubicando más sobre el grupo A, que son los que están siempre como desconfiados y distantes de los otros. En cuanto a la intimidad, tiene un deseo, ahí hay todavía un deseo de conformar relaciones en su vida personal y social, pero la capacidad para conectarse en forma positiva y duradera está muy disminuida significativamente. Las relaciones están basadas en una necesidad absoluta de los otros o en expectativas de abuso o de abandono. Los sentimientos acerca del compromiso con los otros alternan con el miedo y el rechazo y el desesperado de conexión, o la persona tiene mucho miedo y se desconecta completamente o depende completamente de la relación. Hay una escasa mutualidad. Los otros son conceptualizados primariamente en términos de cómo ellos afectan el self negativa o positivamente. Los esfuerzos cooperativos son a menudo interrumpidos por las percepciones de ofensas y como la desconfianza y la vulnerabilidad que tienen esas personas sobre esto. Ya aquí llegamos al nivel de perturbación extrema, que es el máximo puntaje. Recuerda que calificamos 0 cuando es normal, 1, 2, 3 hasta llegar al nivel de perturbación extrema. En cuanto a la identidad, la experiencia de un yo único y autónomo con sentido de agencia está ausente. Los límites con los demás son confusos o ausentes. En cuanto a la autoimagen y la autovaloración, son débiles o distorsionadas y amenazadas por las interacciones. Las emociones son incongruentes, predominan el odio, la agresión y pueden ser atribuidos a los demás. No tienen la conciencia de darse cuenta que vienen de ellos. En cuanto a la autodirección, las metas no son realistas ni coherentes y están comprometidas por la escasa diferenciación de pensamiento y de acción, la incapacidad para reflexionar constructivamente sobre la propia experiencia. ¿Ok? En cuanto a la empatía, hay una incapacidad para reconocer la experiencia y la motivación de los otros. La atención a las otras perspectivas es prácticamente nula, es hipervigilante hacia las necesidades para evitar los daños de los otros. O sea, la persona está a la defensiva, interacciones sociales confusas y desorientadas. En cuanto a la intimidad, está disminuida por el desinterés o la expectativa de que los otros pueden hacer daños, tiene vínculos distantes, desorganizados y negativos. Las relaciones son solo para conseguir confort o infligir dolor a los otros. No hay reciprocidad, sino interés de satisfacer las necesidades propias y evitar el dolor. Entonces ahí ya nos va quedando claro cómo es ese modelo para empezar a evaluar
el funcionamiento del yo en cuanto a la relación consigo mismo y la relación con los demás. La relación consigo mismo marcada desde la identidad y la autodirección, y la relación con los otros marcada desde la capacidad de empatía y de intimidad. ¿Ok? Entonces voy a hablarte ahorita de los rasgos psicopatológicos, que se definen los 5 rasgos o los Big Five. Se definen 5 rasgos de dominios que son variantes desadaptativos, de los que ya te había hablado y te los quiero compartir. Entonces, el primero es el afecto negativo, versus en el otro polo la estabilidad emocional. Entonces, las facetas de un afecto negativo está la labilidad emocional. Hablamos de la habilidad emocional cuando el paciente cambia de una emoción a otra, y cuando está muy a flor de piel puede estar llorando, puede reírse, puede estar con ese cambio muy a flor de piel en sus emociones. Ansiedad, hay ansiedad por separación, sumisión, hostilidad y perseveración. Cuando hablamos de perseveración es no poder cambiar una emoción, no poder cambiar a veces un pensamiento, y quedarse tendiendo a la rumiación en los pensamientos. En el segundo estamos hablando de desvinculación o distanciamiento versus la extraversión, que ya te la había enunciado posteriormente, con estas facetas retiradas, evitación de la intimidad, anedonia. La anedonia ya tú sabes que es la incapacidad para sentir placer. Depresividad es como el quedarse en esas ideas depresivas, el estar viendo el que no tengo, el estar con un sinsentido y una emoción básica de tristeza hacia las cosas, con un afecto restringido y con mucha suspicacia, siempre con miedo o desconfianza de lo que pueda pasar en el ambiente y en los otros. En cuanto al antagonismo versus afabilidad, las facetas que tenemos aquí son manipulación, deseo de manipular y controlar a los otros, la falsedad, em, la grandiosidad, la búsqueda de atención y la insensibilidad, que está tan presente en los trastornos que ya hemos visto y que ya hemos profundizado. Especialmente revisa el video en donde te hablé de los esquemas de pensamiento relacionados con cada uno de los trastornos. El de desinhibición versus conciencia está la irresponsabilidad, la impulsividad, la distraibilidad, la toma de riesgos y el perfeccionismo rígido. Y como último, tenemos lo que es el psicoticismo versus la lucidez en cuanto a sus facetas, creencias y experiencias inusuales, mucha excentricidad, desregulación cognitiva y perceptiva, incluye desrealización, despersonalización y disociación, que después en otros trastornos las vamos a ir profundizando más, y que tú las puedes unir, las puedes ver aquí cuando vimos lo que es el trastorno esquizotípico. ¿Ok? Entonces, aquí esto está tomado tal cual en el DCM5, para que tú puedas ir mirando lo que te he estado hablando. Entonces, esto lo puedes detener en el video, lo puedes ir leyendo con calmita para que tú veas el resumen que ya hicimos de esto que te acabo de compartir, y no me quiero demorar en esto para que tú lo puedas mirar y lo puedas profundizar más adelante. Entonces, en el resumen de los criterios que vamos a encontrar en el DSM-5, siempre vamos a ver que el criterio A hace referencia a un nivel de funcionamiento de la personalidad. En el criterio B vamos a ver que esto hace referencia a los rasgos patológicos de la personalidad, que el C y el D, el criterio C y D, nos van a hablar de la generalización y la estabilidad, y que los criterios E, F y G explican alternativas de la patología de la personalidad, como enfermedades concomitantes, como utilización de drogas legales o ilegales, y como la presencia de otros trastornos mentales unidos allí al trastorno como tal. Entonces, mi corazón, muchas gracias por estar aquí, por haberme acompañado. Nos quedamos ahora con las personas que están en el en vivo para revisar sus casos, para escuchar preguntas. Muchas gracias a ti por apoyar mi canal, por apoyarme, por estar en este espacio. Espero que esto te sea de muchísima
Espero que esto te sea de muchísima utilidad. Tú sabes que los que estamos comprometidos en generar salud emocional y bienestar en otros, estamos comprometidos todo el tiempo con estudiar, estudiar, estudiar. Y mi compromiso contigo es hacerte esto un poco más gozoso y que con el tiempo este espacio se vaya volviendo como una biblioteca de consulta en el que puedas ir profundizando. Cada paciente que yo tengo, por lo menos, es una motivación para estudiar, para volver a mirar, para poder profundizar y para estarme actualizando en todo esto con lo que yo puedo ayudar a generar bienestar. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los que nos van a ir viendo después en diferido. Siéntete en libertad de compartir todo lo que se hace en mi canal. Suscríbete a mi canal, así me ayudas a llegar a muchísimas otras personas. Y bueno, bendiciones y bendiciones. Un abrazo desde Irlanda. Cuídate mucho.